La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta de al menos una célula. Algunos organismos microscópicos como las bacterias son células únicas, mientras que los animales y las plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y que falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen. El término eucariota hace referencia a un núcleo verdadero, separado del resto de la célula. Los organismos eucariotas incluyen algas, hongos, plantas y animales. Este grupo de organismos posee estructuras celulares que participan en un tipo de división nuclear denominada mitosis, y otras organelas responsables de funciones específicas, entre ellas las mitocondrias, el retículo endoplasmático y los cloroplastos. Una de las principales partes que conforman la célula eucariota es el núcleo. El núcleo es una estructura interna exclusiva de las células eucariotas. Ahí se encuentra el material genético de los seres vivos multicelulares, que está limitado por una membrana y está rodeado por el citoplasma. Las principales funciones del núcleo son coordinar el trabajo de todos los orgánulos del citoplasma, coordinar la reproducción de la célula y almacenar la información genética del individuo. Después se encuentra la membrana nuclear, que es el recubrimiento del núcleo, el nucleoplasma, que es una sustancia interna del núcleo que contiene diversas estructuras. Su función es almacenar el nucleolo y la cromatina. El nucleolo, que su función principal es programar la formación de ribosomas, que luego son transportados al exterior del núcleo y ensamblados en el citoplasma. La cromatina, ya mencionada, son estructuras constituidas de proteínas y ácido desoxirribonucleico, que también puede ser llamado ADN, que dan forma a los cromosomas. Otra parte de la célula eucariota es el citoplasma. El citoplasma es un medio acuoso y gelatinoso en el interior de la célula. Está conformado por dos elementos fundamentales, el citoesqueleto y los organelos. En el caso particular de las células procariotas desprovistas del núcleo, el citoplasma es el responsable de portar el material genético constituido por una única molécula de ADN. El citoesqueleto es una estructura de filamentos dinámica presente en el citoplasma de todo tipo de células. El citoesqueleto está en constante transformación, de modo que no es una estructura acabada. La función del citoesqueleto es darle forma, consistencia y dinamismo al citoplasma, y en consecuencia a la membrana. Los organelos del citoplasma cumplen funciones específicas. El número y variedad de organelos depende del tipo de célula y su función. Algunos de los organelos mejor conocidos son los ribosomas, que son los únicos organelos presentes en todo tipo de células. Estos poseen dos subunidades de ácido ribonucleico y su principal función es sintetizar enzimas y otras sustancias proteicas. El retículo endoplasmático. Este se refiere a un sistema de membranas que transporta las proteínas, cuya función es recibir las proteínas y crear membrana nueva. Una de las principales partes de la célula eucariota es el aparato de Golgi, formado por sacos cercanos al núcleo. Su función principal es procesar las moléculas transportadas por el retículo endoplasmático y acumularlas en pequeñas vesículas que liberan su contenido al exterior de la célula. Los lisosomas son otra parte y están constituidos por paredes membranosas que forman bolsas digestivas al ponerse en funcionamiento. Su papel es digerir el material que la célula ingiere.
También están las mitocondrias, que son dos sacos membranosos cuya función es producir energía para el trabajo celular mediante reacciones químicas, y cada mitocondria tiene un cromosoma mitocondrial, es decir, su propia célula de ADN. Las vacuolas, que son compartimientos de las células eucariotas vegetales que almacenan fluidos como agua y pueden contener enzimas y nutrientes. Los plástidos, que son organelos solo presentes en células vegetales, que se encargan de funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento de almidones y la síntesis de diversos materiales. Entre ellos están los cloroplastos, los amiloplastos y los leucoplastos. Cabe destacar las características de la membrana plasmática. Estas son que todas las células tienen membrana plasmática, conocida también como membrana celular o plasmalema. La membrana es el límite de la célula y sus funciones principales es mantener estable a la célula, elegir las moléculas que entran o salen de ella y establecer la comunicación con otras células. Las células procariotas constituyen a organismos simples, unicelulares y que carecen de membrana que rodee al núcleo para separarlos del citoplasma. Estos organismos son tan sencillos y pequeños que seguramente los primeros microorganismos que aparecieron en la Tierra tuvieran características parecidas a las bacterias actuales, que a su vez son ejemplos de célula procariota. Son tan pequeños que se podrían comparar con el tamaño de una mitocondria. La célula procariota es aquella célula cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma y no posee un núcleo. Este tipo de célula conforma a organismos unicelulares tales como las bacterias. Las células procariotas han sido las primeras en dar indicios de vida sobre la Tierra en pequeños organismos, tales como las bacterias, arqueas y nanobios. Así son anteriores a las células eucariotas, las cuales han permitido el desarrollo de organismos pluricelulares más complejos. La célula Partes de la célula procariota. La cápsula. La cápsula es una parte externa y rígida que sirve como protectora de la célula. La pared celular. Es una pared que brinda rigidez y protección a la célula y que dependiendo de la bacteria puede ser muy gruesa o muy delgada. Membrana plasmática o celular. Es una membrana semipermeable constituida por un micoplasma que tiene la función de separar el exterior de la célula de su interior. Citoplasma, gel interior de la célula que compone su cuerpo. Ribosomas. Los ribosomas son las macromoléculas responsables por la síntesis o traducción de los aminoácidos en las células eucariotas y producción de las proteínas en los seres vivos. Plásmido. Es una estructura cromosómica del ADN que se replica de forma independiente, junto al ADN de la bacteria. Algunas células carecen de plásmidos. Cromosomas son estructuras biológicas que preservan el contenido genético y evitan que se dañe o se extravíe. Es decir, estas estructuras son las encargadas de la transmisión de información genética almacenada en el ADN de la célula madre a sus descendientes durante la replicación celular. Por último tenemos a los cilios y los flagelos, que son prolongaciones móviles. Estas están presentes en la superficie de muchos tipos de células. Su principal función es permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. Principalmente el flagelo bacteriano es una estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula bacteriana. Tiene una estructura única, completamente diferente a los demás sistemas presentes en otros organismos, como los cilios o flagelos eucariotas y los flagelos de las arqueas.